La semana pasada compartimos sobre Josué 10, la derrota de los amorreos, esta coalición de reyes que se habían levantado en contra de los gabaonitas que estaban ahora formando parte con el pueblo de Israel. Y esto sigue, si Dios nos permite, hoy vamos a ver el resto del libro. Vamos a ir viendo algunas cosas del principio, vamos a volver un poquito para atrás si Dios permite. Pero bueno, lo último que vimos fue Josué 10, si quieren pueden ir para allí, o Josué 10, Josué 11, que sería lo que tendríamos que seguir en esta historia. Después que esta coalición de reyes es derrotada también, habían terminado colgados, después sepultados, fue el mismo tiempo donde Dios responde a Josué su oración para que el sol se detenga y la luna también quede estancada ahí, ¿no? Quieta en el valle, durante todo un día hasta poder vengar por todo lo que los persiguieron y demás. Pueden vencer a todos estos pueblos, a sus reyes. Y llegamos al 11, que tiene ahí por título Derrota de la Alianza de Javín. Ya hablamos que hubo una alianza anteriormente o una coalición de reyes, y ahora vuelve a suceder similarmente lo mismo con otros reyes y sus pueblos. Voy a leerles del 11 solo los primeros 8 para tener este contexto, y después nos vamos a ir moviendo para otro lado. Pero dice Josué 11, verso 1, en el nombre de Jesús. Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas, y en el Arabá del sur de Cineret, en los llanos, y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al ferseo, al jebuseo en las montañas y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas el Señor dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel y desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y el 8 dice: y los entregó el Señor en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Mirefot Maim y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Amén. Bueno, hasta ahí en principio. Ahí está. Así que, ¿qué sucede? Del 5 al 8, dice: todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. O sea, que vuelve a pasar similar a lo que pasó en el capítulo 10. Un grupo de reyes pueden armar una alianza, una coalición para ir en contra de Israel de nuevo, pero el Señor vuelve a decirle a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y el 8 dice: y los entregó el Señor en manos de Israel, y los hirieron hasta Sidón la Grande, y hasta Miref Fotaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado, desjarreteó sus caballos
y sus carros quemó a fuego. O sea que pasó todo lo que el Señor le dijo que iba a suceder. Ahora, luego, bueno, un poco más adelante, por ejemplo, en el verso 11 dice: no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón, todo lo tomaron en guerra. O sea que cuando comienza Josué, el capítulo 1, donde Dios le habla a Josué, le dice que le va a entregar la tierra prometida y que no le iban a poder hacer frente a nadie, sino que todo lo que iba a hacer para conquistar iba a ser cumplido. O sea, iban a tomar todas las tierras. Y así iba a ser. Ahora, en el capítulo 12, ahí van a tener un título que dice Reyes derrotados por Moisés, y a la mitad del capítulo dice Reyes derrotados por Josué. Y ahí aparecen todas las listas de los reyes que, obviamente, lo que acabo de decir, fueron derrotados en tiempos de Moisés y los que fueron derrotados por tiempos de Josué. Luego tenemos el capítulo 13 que dice tierra aún sin conquistar. O sea, que tenían, vamos, si quieren, eso lo vamos a leer igual los primeros 7. Había un montón de lugares que todavía, de la tierra prometida, que habían otros reyes reinando. Y dice así el capítulo 13, del verso 1 al 7. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, el Señor le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos, el gaseo, el adodeo, el escaloneo, el geteo y el ecroneo. También los aveos, al sur de toda la tierra de los cananeos, y Meara, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo. La tierra de los gibritas y todo el Líbano hacia donde sale el sol, desde Balaagad y al pie del monte Hermón hasta la entrada de Hamat. Todos los que habitan en las montañas desde el Líbano hasta Miret Fotmaim, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Y de acá nos vamos a ir al capítulo 21. Porque si ustedes lo van pasando, si tienen hoja va a ser más fácil. Ahí comienza desde el 13 hasta el 21. Va a estar narrando la distribución de todas estas tierras. Todos. El territorio que se quedaba, no sé, Caleb, el territorio de Judá, el territorio que se fue repartiendo en las tierras de Canaán, las ciudades de Judá, de Efraín, Manasés, ¿verdad? Como se lo mandó el Señor a Josué. Todo eso narra de qué parte a qué parte tomaba cada uno tierra. Todo eso, vamos a ir al capítulo 21. Y del capítulo 21, que también ahí habla de las ciudades que van para los levitas, vamos a ir casi al final del 21 para leer el verso 43 y 45. Que yo no haya leído toda esa cantidad de capítulos no tienen menor importancia. Tienen mucha importancia, pero yo lo tengo que resumir ahora. Ustedes después tendrán el tiempo para poder leerlos y ver toda esa repartición de tierra que se hizo para el pueblo de Israel. El 21, verso 43 al 45 dice así: de esta manera dio el Señor a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y el Señor les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque el Señor entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Entonces, de las primeras cosas que quiero compartirles, después vamos a seguir leyendo un poquito más adelante hasta el final del libro.
Pero el primer punto que quiero compartirles es algo que lo vimos un poquito la vez pasada. Y es que Dios cumple lo que promete. Si ustedes se detienen a ver, que ahora no lo hicimos minuciosamente, pero si ustedes se detienen a leer del capítulo 12 en adelante, cuando empiezan a repartirse las tierras, van a ver que no es solamente un registro, como vamos a decir, vamos a dejar las crónicas de la repartición de las tierras para que quede constancia de qué parte de tierras le queda a cada uno. Esa no fue la intención por la que se quedó escrito eso ahí, sino que realmente quedó escrito ahí para que cuando se compartiera de lo que Dios había hecho por medio de Josué y con el pueblo de Israel, quedara constancia a ciencia cierta de que Dios cumple cada palabra que ha hablado. De hecho, cuando nosotros vamos a Josué 1, se los voy a leer yo. Miren lo que dice el verso 3 y el verso 4, que no son de los más leídos de Josué 1. De hecho, el 5 es el que más se conoce de ahí en adelante. Pero dice, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás, y ahí estamos hablando de lo que estamos hablando ahora, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quieras que vayas. Eso fue lo que le habló el Señor a Josué, y cumplió exactamente cada una de las palabras que le había hablado a Josué. Entonces, punto número 1, bueno, Dios cumple cada palabra que ha hablado, cada palabra que ha dicho. Y acá esto es uno de los puntos que quiero traer. Yo creo que no lo compartí la semana pasada, más bien lo oré. Pero si quieren pueden buscarlo conmigo. Vamos a ir a 2 de Corintios, ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento. 2 de Corintios. Y de 2 de Corintios vamos a leer en el capítulo 1. El verso 20. Y ahí el apóstol Pablo reafirma lo que se ve a lo largo de todo el Antiguo Testamento, evangelios y en toda la Biblia. Dios cumple lo que promete. Dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en Jesús, sí, y en Jesús, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, todas las palabras que Dios ha hablado se cumplen y tienen su cumplimiento total en la persona de Jesucristo. Y ese es el carácter de Dios. Dios es verdad, Dios no miente, Dios no es hombre para que mienta, Dios cumple lo que promete. Ahora el tema es que nosotros tenemos que saber qué es lo que promete. Entonces, siempre le recalco lo mismo, no promete lo que vos te imaginás en la mente que te va a pasar, sino que promete lo que está escrito. Lo que dejó escrito lo cumple. ¿Y qué cosas dejó escritas que cumple? Por ejemplo, ya lo hemos hablado un poco,
¿Qué promete y cumple? Perdón para todo el que se arrepiente y le cree y se vuelve a Él. El perdón de Dios es una promesa de Dios. ¿Qué promete y cumple? La salvación por fe para todo el que cree en el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Qué promete? ¿O qué ha prometido? Que Él iba a resucitar. Resucitó. ¿Qué prometió? Que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Lo cumplió? Lo cumplió. No nos dejó huérfanos, no nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo. ¿Qué más cumplió? Bueno, cumplió también que Él va a venir. ¿Qué prometió? Prometió que Él va a venir y prometió que vamos a ser glorificados. ¿Eso pasó? No, no pasó. ¿Y lo va a cumplir? Sí, lo va a cumplir. Porque Él cumple lo que promete. Y ahora lo interesante, que quiero que vayamos de nuevo, ahora vamos a ir de nuevo a Josué, vamos a ir al 13. Porque en el 13 yo quiero hacer un énfasis en esos 6 versículos que le leí. Sobre todo les voy a leer el 7 para que tengamos un poquito de memoria. La tierra que aún estaba sin conquistar. Dijo el Señor a Josué, reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y la media tribu de Manasés. Pero ¿qué le dijo en el verso 1? Tú eres ya viejo de edad avanzada y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Qué le está diciendo? Las tierras que estás repartiendo todavía no las conquistamos. Se está juntando con su pueblo y diciéndole, bueno, mira, ustedes van a ir, los levitas, para aquella tierra. Pero aquella tierra está habitada, tenemos que ir a guerra, pero ya está, ya es de ustedes. Entonces es un ya, pero todavía no. Ya es de ustedes, la promesa ya está hecha, pero todavía no la van a ver cumplida. Lo mismo apunta esto al Nuevo Testamento, a la persona de Cristo, cuando Cristo te dice, yo vengo por vos, ya, pero todavía no. Yo di mi vida por vos, te salvé, te perdoné todos tus pecados. ¿Cómo todos mis pecados? Hay cosas que yo todavía no pequé. Ya te los perdoné, pero todavía no vas a ser glorificado. Vas a ser glorificado, pero todavía no. Ya está hecho, pero todavía no lo ves. En teología se llama el ya, pero todavía no. Y yo no quería que se queden con el ya, pero todavía no, solamente de un lugar teológico, sino que podamos entender y tomar conciencia que lo que Él ha prometido lo cumple. Cuando Él, por ejemplo, dice, no nos va a dejar huérfanos y nos va a dar el Espíritu Santo, el Consolador, el cual clama por nosotros, intercede por nosotros. Juan dice que no nos tiene nadie que enseñar nada porque Él nos enseña la unción misma nos enseña todas las cosas. Y dices, pero ¿cómo me va a estar diciendo eso? Sí, ¿y eso se cumplió? Sí, se cumplió. Ahora, vos podrías estar diciendo, sí, se cumplió, lo veo cumplido en otros, pero no lo veo de repente cumplido a mí, como ya, pero todavía no. Pero no es que no se cumplió, ya se cumplió y ya lo podés estar viviendo, deberías estar viviéndolo, porque eso no es un ya, pero todavía no. Eso es un ya. Un ya, pero todavía no sería la glorificación de tu cuerpo y de mi cuerpo. Un ya, pero todavía no sería la resurrección de los muertos. Un ya, pero todavía no sería el juicio eterno. Un ya, pero todavía no sería el momento en que Satanás será destruido. Un ya, pero todavía no será cuando Jesucristo venga. Un ya, pero todavía no cielo nuevo y tierra nueva. Son todas cosas que ya están cumplidas en Cristo. Son promesas que veremos el cumplimiento más adelante. Y después voy a volver a tocar este tema. Así que en primer punto, Dios cumple cada una de sus promesas. Hay otro pasaje de Josué que está un poquito más adelante del 21, está en el 23. A ver, busquen el capítulo 23 de Josué. Y del 23... Sí, del 23 vamos a leer
El 23 dice, el 23 vamos a leer el 14, dice: y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconozcan entonces con todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que el Señor su Dios había dicho de ustedes. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Es casi exactamente lo que dijo Josué en el 21, que se los leí hoy, el del 43 al 45, haciendo referencia a que Dios cumplió todo. En el 45 dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había cumplido a la casa de Israel, todo se cumplió. Cuando nosotros leemos el texto en el 21, del verso 45, Josué lo narra desde un lugar directamente como histórico. No lo narra desde un corazón, vamos a decir, pastoral o de líder. Pero cuando lo lees en el 14, él se dirige directamente al pueblo. Ya no lo narra como un acontecimiento, lo narra directamente desde ese lugar, desde ese corazón. Desde aquí yo estoy para entrar yo por el camino de toda la tierra. Reconozcan entonces en todo su corazón y con toda su alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Dios había dicho de ustedes. Todas han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pensalo por un momento, que todo lo que se había hablado desde el comienzo, a ciencia cierta, fue cumplido por Dios. Nada quedó a mitad de camino, nada quedó trunco, nada quedó más o menos cumplido. Todo se cumplió perfectamente. No fue más o menos, fue perfectamente. O sea que todo lo que dice en su palabra se cumple perfectamente. Ahí entra la disyuntiva, ¿no?, de muchas veces la vida cristiana, y es: ¿por qué no vivo lo que se dice que es una promesa para mí? Y ahí podemos tener un sinfín de razones y un sinfín de motivos. Ningunos son Dios no cumple lo que promete. Todas las otras causas quedan hacia nosotros, ¿no? Situaciones, madurez, fe, pecados, luchas, santificación. Tenemos tantas cosas que podemos hablar de que no vemos a ciencia cierta lo que Él prometió, que es Él en vos y Él es en mí. Porque si Dios es paz, en Él es amén la paz. Y así es. En Él sí y en Él amén. Si Él es consolador, es en Él sí y en Él amén. Y si yo estoy en Él, disfruto y abrazo esa realidad en Él. Me decís: pero eso no lo veo, yo sé que es así, pero no lo veo todo el tiempo, todos los días. Justamente porque estás en una lucha con un cuerpo pecaminoso. Pero el estar en Cristo no es estar en la carne. El estar en Cristo manifiesta las obras de Cristo en tu vida. Entonces no es una cuestión de solamente convencernos de que existe, sino que es experimentar la promesa de Dios en tu vida conforme a lo que Él dejó escrito. Ayer estuve reunido con algunos pastores y uno de los que estaban dijo algo bastante interesante. Hablaba de si nos preguntaba si nos dábamos cuenta cuando las personas hablaban la palabra de Dios. ¿Cómo fue el término? Uno lo usó así: si podíamos darnos cuenta cuando uno hablaba la palabra de Dios con unción. ¿A qué se refiere que eso? Bueno, cuando una persona puede hablar la palabra de Dios, la puede hablar una persona que está fuera, una persona inconversa, una persona atea puede abrir la Biblia y puede leerla, y es la palabra de Dios en sí misma, porque como dice Juan 6:63, que las palabras de Jesús son espíritu y son verdad. Pero lo que estaba haciendo énfasis esta persona era si nosotros podemos darnos cuenta cuando una persona está bajo el dominio del Espíritu Santo, hablando en el poder del Espíritu Santo. Y es bien interesante porque de hecho lo que compartían anoche eran algunos testimonios de poder ver que esas diferencias suelen verse y notarse, y a veces el cuestionamiento estaba en cómo podemos lograr que las personas puedan llegar a compartir el Evangelio bajo la influencia del Espíritu que inspiró la palabra de Dios, dominados por el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea efectivo en lo que Él viene a hacer con su palabra. En fin, bastante interesante. Ahora, obviamente, vuelvo a la misma pregunta: ¿qué pasa cuando no vemos que eso se cumple?
Porque no son los ya pero todavía no de Dios en términos estrictos bíblicamente. E incluso, a ver si lo tengo acá en Romanos 8:30, hay un ya pero todavía no bíblico, de los revelados, vamos a decirlo así. Por ahí del 29 y el 30 se le llaman también en teología los 5 eslabones de oro. Un poquito lo que les compartía hoy. Si tenemos todo el seguimiento, por ejemplo, le voy a leer del 29 para tener contexto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y el glorificó obviamente está puesto ya, no está hablando lo glorificará en futuro, sino ya hecho. Pero vos y yo no lo hemos hecho aún, es un ya, pero todavía no. Me conoció desde antes de yo venir a la tierra, por lo tanto me predestinó, me marcó un destino, por lo tanto después me llama, y ahí sí, en tiempo presente puedo decir, sí, Dios te llamó, sí, Dios me llamó. Yo sé que Dios me llamó, vos sabés que Dios te llamó. Y te llamó, ¿y qué hizo? Te justificó. ¿Por qué? Por la fe, por medio de la fe. Justificados tenemos, ¿cómo somos justificados? Romanos 5:1. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Somos justificados por la fe. Y vos decís, yo fui justificado, y vos también, sí, yo también. Y bueno, y a los que justificó, glorificó. ¿Te pasó? No, y a mí tampoco. Pero dice que ya fue hecho esto. Entonces, ¿en qué está hecho? Está hecho en Cristo esto. ¿Y vamos a dar cumplimiento de esto? Sí, vamos a dar cumplimiento de esto. Ahora, entre la justificación y la glorificación tenemos la santificación, como también Pablo enseña a los de Tesalónica. Y la santificación es el proceso que lleva toda nuestra vida, ese proceso doloroso para la carne, pero que da gran satisfacción al espíritu. Ese es donde nosotros tenemos esa batalla de decir, las promesas de Dios son en el sí y en el amén, pero yo no las veo siempre cumplidas en mí, porque muchas veces no me paro en él, me paro en mí. Y no disfruto de las bendiciones celestiales. Porque Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sí? ¿Cómo me bendijo con toda bendición? ¿Dónde están esas? ¿Están en Cristo? Están escondidas en Él. Y vos no estás en Cristo. ¿No tenés el Espíritu Santo, el dador de la vida? Al que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Porque Él tiene la plenitud de todo, porque es Dios mismo. Esa plenitud mora en vos. ¿Cómo hago? ¿Cómo voy? ¿Cómo estoy? Y tengo que buscarlo. Está en mí. Habita en mí, mora en mí. Es el Espíritu Santo. Ahora, Hebreos 4:9, bastante más adelante de lo que estamos leyendo, nos vamos un poquito más adelante. Hebreos 4:9. Dice, podemos leer el 8, porque tenemos el contexto de lo que estábamos leyendo en Josué. El 8 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y el 9 dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Qué le está hablando? Justamente un verdadero descanso, que no iba a venir hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Ese descanso que Jesús mismo habla y que narra Mateo, vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo les haré descansar. Es el que Josué no pudo entregarle al pueblo. Pues, pero le dieron la tierra prometida. Sí, pero Josué muere y el pueblo dejó de servir a Dios. Vamos a ir a el final de Josué, vamos al capítulo 24.
Josué capítulo 24. Y del capítulo 24, Josué lo que hace es recordarle al pueblo todo lo que Dios hizo con ellos y a través de ellos. Y llega hasta, vamos a leer del 14, llega a este momento que les dice esto. Verso 14 del capítulo 24 de Josué. Ahora entonces, teman a Dios y sirvan con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si mal les parece servir al Señor, escojan hoy a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. ¿Quieren ver lo que dijo el pueblo a esto? Miren lo que dice el 16. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos al Señor para servir a otros dioses. Y de ahí vamos a leer casi en el final. Pero antes quiero que nos quedemos con la frase que es sumamente conocida para los que tienen un tiempo en el Evangelio. Mi casa y yo serviremos al Señor. Todo lo que encierra. Porque Josué, ya estando en avanzada edad, intenta una vez más apuntalar al pueblo, entendiendo que tenían que servir a Dios y no volverse ni a los dioses de sus padres, ni a los dioses de esa tierra en la que estaban ahí. Los amorreos eran sumamente idólatras. Entendiendo que él no iba a estar. Entonces, miren, no vuelvan a los dioses de sus padres. No vuelvan a los dioses, ni se vuelvan a los dioses de los amorreos. Ahora, si ustedes quieren hacer eso, vaya ustedes. Yo y mi casa serviremos al Señor. Me llama mucho la atención porque para mí el punto 3, yo y mi casa serviremos al Señor, me hace ver dos cosas. La fidelidad de Josué hasta el final de sus días, pues está hablando que ya está viejo, está para morir, y él no es que comenzó con este llamado de liderar al pueblo, no, él estaba acompañando a Moisés, tuvo todo ese tiempo con Moisés, y después quedó él enfrente. Y hasta el final de sus días. Y otra de las cosas que ayer se hablaba también, que me quedó ahí resonando, porque era justo de lo que quería hablarles. Uno de nuestros hermanos en particular ayer dijo, escuché un pastor que dijo que nadie podrá arrebatar de las manos del Señor a una de sus ovejas, y me cambió la manera de ver la vida. Un pastor de muchos años. Me emocionó, porque para él era una santa verdad revelada después de tantos años, y él decía, yo era así con las personas y con las personas que no veían ningún tipo de perseverancia y que no veían ningún tipo de fruto, y los disciplinaba y les decía no sé cuánto y que no sé qué y que te vas a ir al infierno, y un día escuché eso y no fue hace mucho, dice, y encontré un descanso en saber de que los que son de él y nadie lo va a poder arrebatar de la mano. Tarde o temprano vemos ese fruto. Tarde o temprano vamos a ver que van a seguir perseverando, van a seguir avanzando. Y le dio un descanso a su alma. A mí, de verdad, poder ver la alegría, el maravillarse de decir, mira lo que dice la palabra de Dios y yo estaba haciendo un trabajo que no era el que tenía que hacer. O cuántas cargas pudo haber puesto sobre personas literalmente muertas espiritualmente, sin sentido ninguno. Ahora, cuando vemos la fidelidad de Josué, vemos la integridad, y él no está demandando al pueblo nada que no se pueda vivir. O sea, ¿qué le está diciendo Josué? Ustedes tienen que hacer todas estas obras que son imposibles de lograr, ¿no? Les está diciendo, vivan con integridad y con fidelidad. Y en ninguno de los momentos le dice, si no saben qué les estoy diciendo, miren mi vida. No. Él le dijo incluso, si ustedes quieren ir a vivir como vivían sus padres, vayan a vivir. Si quieren vivir como los amorreos, vivan como los amorreos. Mi casa y yo vamos a servir al Señor. Ni siquiera se tomó
el atrevimiento que tenía toda la autoridad para decir: miren mi vida, miren lo que viví, cómo viví por ustedes, por lo menos traten de invitarme a mí. No, nada de eso. Que tenemos a un apóstol Pablo con todas las cartas diciéndolo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero Josué ni eso. Josué le está diciendo: ustedes no quieran, yo en mi casa vamos a servir al Señor. ¿Qué es lo que me hace pensar? Bueno, dos cosas. El liderazgo de Josué comenzó en su casa. Como el de todo hombre o como el de toda persona, comienza en su hogar. El liderazgo se ejercita en el hogar. Es así, se trabaja en el hogar. El liderazgo se trabaja en el hogar. La integridad se forma y se trabaja en el hogar. La perseverancia, las características que tiene que tener una persona perseverante en Dios, se ejercitan y se trabajan en el hogar. Se manifiestan en el día a día. Se manifiestan en el día a día. No se imponen, se viven. De forma que las personas que tengamos a nuestro alrededor no vayan a poder tener un dedo de donde señalarnos. ¿Para qué? Para desacreditar a Cristo. No por nosotros, sino que nosotros no vivimos para nosotros, vivimos por Jesús. Entonces el liderazgo es ejercitado desde lo interno, desde el lugar de nuestra trinchera, desde nuestro hogar. Ahí es donde somos ejercitados, ahí es donde se ejercita, ahí es donde empieza a funcionar. Y es una buena pregunta hacernos: ¿a quién servimos? Porque a veces terminamos sirviendo a los dioses de nuestros padres. Y ahí, cuando pienso en dioses de nuestros padres, miren, pienso en tantas cosas, porque si bien nosotros quizás algunos digan: no, mi padre capaz que era hasta cristiano, no necesariamente era un hombre idólatra. Pero cuando pienso en eso, pienso en todas las costumbres pecaminosas que arrastramos por heredad. Yo qué sé, capaz que tenés costumbres adquiridas que vos decís, lo pesás en la balanza espiritual y no representan la fidelidad a Cristo. No representan el liderazgo de Jesús. Mirad lo que dice de los amorreos y es lo mismo. Vos te convertís en un círculo social totalmente quizás ateo, totalmente fuera de lo que Cristo es, en un lugar donde quizás seas el único cristiano donde te convertiste, tu entorno, tu familia, tu barrio, lo que vos quieras poner, donde hay cultura, donde hay costumbres, donde hay gente, como hablábamos, de afectos, gente que te conoce, gente que sé. Y vos decís: puedo adoptar las costumbres y las formas de vivir y adaptarme y amoldarme a sus situaciones pecaminosas como si no sucediera nada, o puedo decir: mi casa y yo servimos al Señor. Y no desde un lugar religioso que digan: yo soy cristiano, no peco. Sino que con la libertad que Cristo te llamó vas a tener que estar entre las personas del mundo, pero no viviendo como uno más del mundo, sino demostrando que Cristo está en tu vida. Y a veces es tan fina la línea y somos tan débiles que podemos piensen así: una reunión laboral y no se distingue entre el que tome más y el cristiano, porque son todos iguales ahí. Una reunión familiar y no se va a distinguir el que tiene luz de Cristo de los que no tienen luz de Cristo. Y eso, para Cristo, que nos llamó a ser luz en medio de una generación perversa, tiene que ser un llamado tremendamente de atención para nosotros. Es decir, nosotros podemos reunirnos y pasar como uno más de ellos, o todo lo contrario, que tampoco es testimonio. Nuestra cara es tan larga y tan decaída que parece que lo que menos tenés es el gozo de la salvación. Solo quiero que sepan que estoy incómodo. Eso tampoco es ser cristiano. Entonces tiene que haber un liderazgo que evidencie que hay un tiempo de calidad que transforma nuestra vida en Dios. Y que cuando nosotros estamos allí, podemos demostrar con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestros hechos que servimos a Cristo. Entonces, ¿a quién servís? Tu fidelidad y tu liderazgo, ¿a quién se inclinan? ¿Ante quién se postran? Porque también tenés, y no va a faltar, porque lamentablemente también existe, y quizá no sea el caso de ninguno de ustedes, pero
comparto de testimonios tristes de personas que su fidelidad y su liderazgo tienen como límite sus hijos, tienen como límite su esposa o su esposo, tienen como límite su trabajo, tienen como límite su círculo social. Y no me va a pasar la primera ni la última vez que o te pase a vos mañana o ya te haya pasado de encontrarte con personas que son cristianas en cierto sentido, pero las encontrás inclinándose delante de dioses falsos y que en realidad no están dando testimonio de Cristo. Que verdaderamente cuando estamos diciendo que nos inclinamos ante ídolos estoy tomando lo que la persona, lo que el círculo en el que me encuentro determina como legal, determina como correcto, determina como válido, cuando mi Dios dice que no es correcto y no es válido. Porque no tengo el suficiente carácter formado en Cristo para poder pararme frente a la misma situación de otra manera. Me es mucho más fácil inmiscuirme y mimetizarme con el que tengo enfrente. Entonces, no estoy buscando que se vuelvan a mí. Me vuelvo a ellos y es más fácil. Es más sencillo. Ahora, hablamos como el liderazgo de Josué fue hasta los últimos de sus días. Así que vamos a leer el final de Josué. Vamos a ir al verso 29, 30 y 31. Del capítulo 24 para darle término a este libro. Dice Josué 24, versos 29 al 31. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y les sepultaron en su heredad, en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y sirvió Israel, escuchen lo que dice, y sirvió Israel al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Dios había hecho por Israel. O sea, ¿cuándo sirvió Israel? El tiempo de vida de Josué, 110 años. Los 110 años de Josué, porque venía ya en tiempos de Moisés, esos 110 años de vida de Josué sirvieron. Murió Josué. Después van a tener el libro de Jueces. Esto ya no es una prédica para hoy. Pero el pueblo se inclinó en la idolatría, empezó a hacer lo que no tenía que hacer y se descarrió completamente. Ahora yo pregunto, que es una de las preguntas que me estoy haciendo y que me vine haciendo toda esta semana. Vos vas a morir en unos pocos años. Yo también voy a morir en pocos años. ¿Y esto se termina? Por ejemplo, la barca desaparece. Los que quedan después de nosotros, ¿se van a ir a volver a dioses ajenos? ¿A la idolatría? ¿A los dioses paganos? ¿Al circo romano de hoy en día? ¿Qué trabajo hemos hecho hasta el día de hoy para poder no ser un Josué? Porque Josué dice que hizo las cosas bien. Él hizo las cosas bien hasta donde él pudo. Después, bueno, cada uno... Y cualquiera que lo vea afuera dice, pero al final él hizo todo en manos y todo el mundo terminó haciendo lo que no tenía que hacer. Mientras estaba presente, estaba todo bien. Mientras estaba presente, funcionaban derecho. No están presentes, no pasa nada. Si quieren, ahora vamos de nuevo a Hebreos. Al capítulo 4 de nuevo. Y hoy le leí el verso 8 y el 9, pero vamos a leer 2 versos más. 4, 8 al 10. Hebreos 4, 8 al 10 dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira lo que dice el 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, Dios ve el corazón de todos nosotros y sabe la condición en la que está tu corazón y la de lo que tenés a tu cargo. Todo lo que te rodea, Él lo ve, sabe las intenciones, sabe lo que pasa, sabe lo que sucede. Y la única forma en la que pueden ser transformados es por medio de la palabra de Dios predicada de manera efectiva. A través de un vaso de honra, limpio, purificado para toda buena obra. Con autoridad porque la impone, no, porque la vive, porque sabe de lo que habla. Uno puede conocer al otro que nació de nuevo porque ve al Espíritu Santo en el otro, mora el Espíritu de Dios. No hay duda, no hay un me parece, no hay un no sé, no estoy seguro, no existe. El que fue lleno del Espíritu Santo, el que fue sellado del Espíritu, conoce el que es del Espíritu. Es muy extraño y puede pasar que alguien sea engañado habiendo nacido de nuevo. Pero uno puede ver a los ojos, puede escuchar una oración, puede caminar al lado de alguien y discernir claramente quién nació de nuevo. ¿Por qué? Porque hay hambre de la palabra de Dios, porque hay deseo de estar con Jesús, porque hay cuestionamiento, porque hay dudas, porque hay necesidad, porque hay reverencia. No obras, sino un corazón transformado que desea estar cerca del Creador, que no antepone a nada, que sacrifica días, horas, dinero, tiempo, en lo que es eterno, en estar cerca de las personas, en escuchar, en dar de lo que de gracia recibió, porque ama a Jesús. Pero esas cosas pueden pasar porque no nos descansamos en un hombre, no es un líder humano. Las personas ven a Jesús y buscan a Jesús por encima de las personas, por encima de una familia, por encima de un esposo, por encima de una esposa. Un esposo muere y un liderazgo de la casa cae, pero los hijos y su esposa van a ir a buscar al líder por excelencia, que es Cristo. Porque no van a la iglesia por compromiso porque el esposo llega. No va el esposo por compromiso porque la esposa necesita, porque los hijos necesitan. El hijo no va, la hija no va, porque papá me lleva, porque mamá me dice que vaya. Porque necesitan estar cerca de Cristo. Y luego decís, bueno, si querés hacer lo que vos quieras, yo sirvo a Jesús. Yo sirvo a Jesús, amo a Jesús, vivo por Jesús. Mi vida se basa en Cristo y para Cristo. Y así quiero vivir en Cristo y morir en Cristo. Porque si Él viene, yo quiero vivir sirviéndole, siguiéndole. ¿Con errores? Claro. ¿Con dificultades? Claro. Pero que tu corazón arda por Jesús. Se apasiona por Jesús. Necesita a Jesús. Independientemente de quienes llegan, independientemente de quienes estén, independientemente del tiempo que otros oren, del tiempo que los otros prediquen, yo necesito evangelizar porque sirvo a mi Creador. Yo necesito predicar la palabra de Dios a tiempo y afuera de tiempo. Yo necesito santificar mi vida porque amo estar con Cristo. No porque otros me lo piden, no porque estoy esperando que otro me diga, no porque estoy esperando que otro me invite. No, sirvo a Jesús. Ayer me preguntaban si alguna vez pensé que yo iba a ser un pastor. No, pero nunca me di cuenta que ejercía algo sin tener el título de serlo. Pero a mí me pasó de esa manera. A otros les pasa de otra forma. Otros decían, no, yo no quería ni absolutamente saber nada con esto. Y Dios nos encuentra a todos de maneras diferentes, obra en los corazones de manera distinta. Pero cuando uno está llamado, y es llamado a una asignación, la que sea que te haya tocado, no puede haber nada que te detenga. Nada que tenga. Miren, y este texto tiene 2 posiciones, yo me inclino más que una por otra, pero igual te lo voy a compartir. 2 estarán en una cama y uno será tomado, otro será dejado. Hermanos, podría estar hablando del momento de persecución antes de la destrucción del templo, o puede estar hablando de la venida del Señor a finales del tiempo. Entonces, el que sea santificado, santifíquese más. Sirva a Jesús.
Acérquese a Jesús. Comparta de Jesús. Abra su corazón delante de Cristo. Reciba del Espíritu Santo. Vea la buena voluntad de Dios manifestada en su vida, en su andar. Como escuchábamos hoy, precioso testimonio. Pero eso tiene que ser algo que no tengo que ver uno esporádicamente cada 20 años. Tiene que ser algo que se comparta en la mesa de tu casa. Tiene que ser algo que vos compartas con gozo. Yo no me quiero quedar guardado con esto, lo tengo que decir. Y si bien vos decís, bueno, pero tenemos una reunión formal, tenemos reuniones toda la semana, hay diferentes actividades, diferentes momentos para encontrarte con otros hermanos, para hablar de Cristo y te dar testimonio de Cristo. Para decir cuántas grandes cosas el Señor ha hecho conmigo. Porque si vos ves, todo lo que queda registrado es para que vos mires el Antiguo Testamento y digas, este es mi Dios que cumple lo que promete. Y que desde que me dispuse el corazón a seguirle, Él no ha faltado a su palabra en proveerme, en cuidarme, en bendecirme, para que Él sea glorificado. Y no para que yo sea bendecido o yo sea glorificado. Hablábamos ayer también de otro tema bien particular, que es, el Señor nos llama a estar con los afligidos, con los que tienen necesidad, con los cansados, con los agobiados y demás. Pero también nos llama a estar con gozo y con alegría cuando Dios bendice a otros. Hermanos, tiene que ser natural del Espíritu Santo sentir alegría por las bendiciones que otro pueda recibir, materiales o espirituales. Es de Cristo poder reconocer la obra del Espíritu Santo en otra persona. Es del Espíritu poder decir, Señor, mira lo que estás haciendo, qué bueno, no, le voy a tener que decir, después por privado lo llamo, me cruzo, me junto, pero me gozo en lo que Dios está haciendo en esa persona. Puedo ver al Señor obrar en esa persona. Me pone tan feliz de lo que el Señor está haciendo. Porque la palabra nos enseña que tenemos que alentarnos unos a otros a las buenas obras. ¿Cómo me puedo alentar a las buenas obras si yo no tengo ni idea de lo que haces? No me veo, no escucho, no te puedo alentar, no me puedes alentar, no, o peor aún, no te nace. Porque eso es peor, ver a Dios bendecir al pueblo de Dios en cualquier aspecto y cerrar el corazón a la obra del Espíritu Santo. Eso es terrible. Eso es terrible. Miren, 4 puntos. Dios cumple cada una de sus promesas. Hay un montón de promesas que son ya, pero todavía no. El liderazgo de Josué no fue el perfecto, porque el perfecto es Cristo. Josué fue esa prefigura apuntando hacia el Señor, como le cantamos hoy, al Mesías que iba a venir. Pero sí nos dejó un gran ejemplo de cómo servir y de cómo vivir. Nos dejó un ejemplo de cómo Él no impuso su liderazgo y cómo su liderazgo fue reconocido por las obras que el Espíritu manifestaba a través de Él y la respuesta de Dios a sus oraciones de manera inmediata. Vimos cómo a lo largo de la historia todos los que se levantaron en contra del pueblo de Israel fueron sorprendidos por un Dios más poderoso que Israel mismo. ¿Por qué? Porque Josué mismo era uno más. Tenía momentos que los demás eran muchísimo más soldados. Y así todos ganaban la batalla. Porque la intervención divina estaba ahí. Y él podía ver y reconocer la mano de Dios en medio de un asunto. ¿Vos podés ver y reconocer la mano de Dios en medio de un asunto? Vos podés decir, ese es mi Dios que está obrando. Y te lo digo con total seguridad. Yo sé que ese es mi Señor, porque conozco cómo obra mi Señor. Y ahora más. ¿Sabes cuántos ya, pero todavía no, deben estar ya cumplidos en Dios? Cosas que Él no nos ha revelado en su voluntad no revelada. En oraciones tuyas capaz desde el comienzo que caminaste con Él, o cosas que estás orando hoy, y quizá Dios ya las tenga en Él, cumplidas, y nosotros no tenemos ni idea. ¿Y para qué te digo esto? Para que te alientes a la esperanza. A la esperanza. Dios, vos lo podés hacer, Dios. Yo sé que vos capaz que lo tenés hasta ya hecho. Quizá Dios estás obrando de una manera para tratar en mí en cierto aspecto. Quizás tratando en otro lado de cierta manera. Pero quizás hay una cantidad de ya, pero todavía no. Inconclusos y que yo no puedo discernirlo porque soy limitado como ser humano. Pero vos estás obrando aún más de lo que yo puedo entender. Pero mientras tanto, yo sigo buscando perfeccionar mi vida para glorificar tu nombre. No busco obras para ganarme el cielo. No busco
quedar bien con los hombres, no busco que los demás me imiten, no busco establecer una moda. No, sos un servidor de Jesucristo, vivís para Cristo, vivís por Él y para Él. Querés vivir para Él y vivís en tu familia, vivís para la gloria de Dios en tu familia. Ministrá la palabra en tu casa, ministrá la palabra con el ejemplo, ministrá la palabra a través de la palabra predicada, ministrás a través de la oración, ministrás a través del carácter, a través de las decisiones. Ministrar quiere decir servís a Dios en esas áreas que son las que darán testimonio a los que son incrédulos, a los que no conocen a Jesús. Y vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo manifestando su gloria, manifestando sus obras. Y añadiendo, como dice Lucas en Hechos, cada día los que han de ser salvos. Nosotros podemos ver al Espíritu Santo orar de manera que nosotros no esperamos. Ay, de repente tocó el corazón de... Oh, mirá, y tocó el corazón de tal, y mirá lo que hizo el Señor allí, y mirá lo que está haciendo en el corazón de fulano, y quizás una oración tuya que fue hace tanto tiempo que ya te habías olvidado. Pero claro, si Dios no responde a mi petición de manera pronta y remota, no es que yo tenga que volverme a la idolatría, bajar los brazos y ahora algún día va a pasar. No sé por qué no puedo. Pero ¿por qué no estoy buscando a Cristo? ¿Por qué no me estoy acercando a Jesús? Porque no estoy viviendo una vida en el Espíritu. Y todo esto es un deseo que para los que escuchan como cosa extraña esto, o solamente de una oída, sea un desafío en búsqueda, sea un desafío en oración, como hablaba hoy con uno. Y si estoy ayunando, ¿cómo sería? ¿Cómo sigo ahora después de que entré en esto? ¡Qué bueno! Se te despertó esa necesidad. ¡Qué bueno! ¿Querés acercarte de una manera más piadosa a Cristo? ¡Qué bueno! Estás en un momento de luto y necesitas una respuesta divina y querés matar tu carne porque tu carne te estaría distrayendo de los asuntos espirituales. ¡Qué bien que se te despierte una necesidad espiritual! Una evidencia que hay un espíritu adentro clamando por vos, intercediendo por vos cuando vos no sabés cómo seguir. Y te abre una forma más de acercarte de manera reverente al Dios verdadero. Pero te aseguro que como cristianos tendemos a tener las armas bajas espirituales. El escudo de la fe por el piso, la espada por el piso. Y Dios no nos llama a eso. No nos llama a pelear la buena batalla de la fe. Pero primero, ¿cómo es? Sometiéndonos a Dios. Sometiendo nuestra vida al señorío de Cristo. Hermanos, tiene que ser un corazón ardiente, un corazón lleno del Espíritu. Una pasión, como Marcos lo describe también, ¿no? Se maravillaban las personas cuando veían la manifestación de Dios. Y era necesito más de esto. Necesito caminar cerca de este Dios verdadero que transforma corazones, transforma vidas y que pateó el tablero de mi agenda y me dio una agenda nueva por la cual tengo que caminar y vivir y me llevan por lugares que yo no esperaba ir. Pero yo quiero ir por donde Él quiera trazar mi camino y no yo marcarle el camino a Dios por donde Él tiene que seguirme. Porque es al revés, yo sigo a Jesús. Yo soy el que sigo a Jesús. Y sabrá Dios hasta dónde nos quiera llevar y hasta dónde nos quiera tener. Pero hermanos, es un asunto serio. Es un asunto serio. Entonces terminamos con esto. Dios cumple cada una de sus promesas. Dios tiene un montón de promesas que son ya, pero todavía no. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿A quién servimos nosotros? Una vida en fidelidad y en liderazgo comienza en casa. Cristo es el mejor y mejor que Josué y mejor que vos y yo. Y es a donde tenemos que ir y en donde tenemos que encontrar todas las cosas que necesitamos para este andar hasta que Él venga. Hermanos, hasta que Él venga lo anunciamos. Hasta que Él venga. Amén.